En Negocios TV, la bolsa y el resto de mercados financieros nos recuerdan estos días que cuando tenemos que pensar en muchas cosas acabamos haciéndonos un auténtico lío. Por un lado está la guerra en Ucrania, que algunos analistas aventuran que podría acabar este mismo mes de mayo. Están esas nuevas sanciones económicas a Rusia. Hoy le va a tocar al petróleo, por lo menos ahí está esa propuesta oficial por parte de la Comisión Europea para que los países europeos vayan reduciendo de forma paulatina las importaciones de crudo ruso. Unas sanciones económicas que por otro lado tampoco es que estén haciendo todo el daño que se esperaba. Están esas subidas de tipos de interés, los problemas en las cadenas de suministros, los semiconductores, China, la debilidad de los márgenes empresariales, por supuesto una inflación que seguimos sin saber si va o viene, aunque tenemos la sospecha de que ha venido para quedarse. Dicen también que este tipo de situaciones complejas ayudan a depurar todos los excesos y sacar del mercado a todos aquellos inversores más codiciosos y menos preparados. Eso queda bien si no somos nosotros, los paganinis, claro. Momentum de la economía y los mercados, seguro que con unos cuantos consejos y buenas ideas no seremos los paganinis. Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos de aurigabonos.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? Y Munez Melguani, de Cross Capital. Hola, Munez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Javier. Munez, esto se pone cada vez más interesante, ¿eh? Sí, y hoy es un día clave, ¿no? Está todo el mundo expectante, pero vamos, el mercado parece que descuenta claramente subida de 50 puntos básicos por la Fed y yo creo que la Fed, pues como digamos, tiene que recuperar su mensaje, ¿no? Y su control de la política monetaria, porque había perdido un poquito el discurso y ha perdido un poquito de credibilidad en relación con la inflación, ¿no? Que se le ha escapado de las manos. Y como sabe todo el mundo, pues decía que era transitoria y como bien decías tú al principio, pues viene para quedarse. En las manos la inflación, también decía que la economía norteamericana iba a poder soportar las subidas en los tipos de interés y hace unos días se publicó el dato del PIB en el primer trimestre y menuda sorpresa, menudo chasco que nos llevamos por ese lado con esa contracción del 1,4%. El PIB de Estados Unidos también se cae. Javier, ¿cómo lo ves la situación? Interesante. Ayer cuando hablamos un poco para preparar la intervención, añadías tú además la cletilla al final. Y encima estamos en mayo, ¿no? Que es el mes un poco así por antonomasia, es un poco un mes maldito para los mercados, para las bolsas. Sí, porque es un punto de inflexión, ¿no? Parece mentira, pero todos hacemos más o menos balance del año en mayo para afrontar la primavera. A cambio salen las flores y luego viene el, oye, ¿cuánto llevo? Pues llevo... Sí que es verdad que es un mayo muy anómalo, porque en definitiva lo que ha ocurrido en la primera parte del año no suele, gracias a Dios, no suele ocurrir muy a menudo. Es decir, la invasión de Ucrania, etcétera, son hechos de absoluta ruptura. Y por tanto, quizá no es el momento de plantearse lo de mayo. Yo creo que esto hay que trasladarlo un poquito más adelante, ¿no? O sea, el sell in May, entre otras cosas, porque además, si vendes en mayo, la mayoría vamos a palmar. Entonces, te planteas vender en mayo cuando llevas a acumular determinadas ganancias, pero lo que llevan los mercados en mayo es un desplome importante, tanto los de renta variable como los de renta fija, no hay salvación. Por tanto, vamos a mantenernos, yo creo que hay que mantenerse en los mercados en este mayo, hay que mantenerlo porque en definitiva ejecutar pérdidas o reconocer pérdidas en tu cartera cuando realmente puede haber la posibilidad que luego mejore la situación, yo creo que no es el momento del sell in May, es mi opinión. Dicho eso, las cosas pueden ponerse peor, pues podría ser, pero yo creo que ya hemos pasado, a ver, en este punto, si analizamos la renta fija, yo siempre he dicho que la renta fija es perfectamente predecible, que es lo que va a ocurrir, mientras tengamos los bancos centrales. Todo esto que está ocurriendo ahora en la renta fija sabíamos que iba a ocurrir. Es verdad que el factor inflación ha sido el elemento que ha distorsionado todo, pero en definitiva es la inflación, el único objetivo que tenían siempre los bancos centrales ha sido mantener la inflación en el 2% y no había manera de que llegara al 2%, recordemos. ¿Por qué tanto el señor Powell como en el Banco Central Europeo ha pillado a todos descontrolado este asunto de la inflación? Pues porque llevábamos años y años poniendo dinero encima de la mesa para conseguir la inflación se acercara
al 2% y no había manera que se pusiera ni siquiera cerca del 2%. Y de repente, de la noche a la mañana, catapum, nos plantamos en el 8 y el 9 y en el 10. Es muy difícil, por tanto, determinar esto a priori. Pero digamos que la predictibilidad de la renta fija sigue ahí. ¿Es esto lo que está ocurriendo? ¿Ha sido predecible? Sí, se ha ido viendo día a día a lo largo de todo lo que llevamos de año que esto iba a ocurrir, que tanto el BCE subirá los tipos como la Fed subirá los tipos. De nuevo, el elemento importante a partir de ahora, puesto que esto lo sabíamos que iba a ocurrir, el elemento importante es, y siempre lo llevo diciendo desde hace ya varias semanas, es cómo se van a deshacer o cómo van a rebajar el famoso balance que tienen de deuda comprada. Esa manera de buscar el 2% poniendo dinero encima de la mesa y dando la máquina a los billetes tiene la parte negativa que en definitiva ha sido amontonando deuda en tu balance que tienes que deshacerte de ello. Y eso va a ser el elemento disruptor a partir de ahora. Veamos qué dice la Fed, hoy subirá su medio punto la Fed, ya veremos, pero digamos que el elemento más importante es cómo van a deshacerse de la cartera que tienen en su balance, lo primero, y segundo, la sensibilidad que tengan al respecto. Una mala decisión o un momento de debilidad a la hora de querer ser más agresivo de lo justamente necesario, no tanto a la famosa estanflación, sino que sí que podía llevar a los tipos de interés a unos niveles de la deuda, etcétera, a unos niveles muy, muy importantes. Yo sigo manteniendo que podremos ver el tipo de los treasuries a 10 años. Si no ejecutan bien su salida del balance, lo podemos ver en el 3,5% y en el 4% en no mucho tiempo. Sinceramente, volveremos a ver cómo toca. De momento, la foto del momento es: tenemos el Bund al 1, la deuda española al 2 y los treasuries al 3. Ese es el escalón. Primero, segundo y tercero. Eso es lo que tenemos la foto del momento. Veremos a ver cómo salen las cosas. Y luego, por la parte de renta variable... Sí, perdón. No, perdona, que te he interrumpido. Continúa, Javier. No, y en la parte de la renta variable pues ya veremos los fundamentales y cómo se desarrollan los acontecimientos. Seguro que vamos a hablar ahora. Que era otro de los titulares, entre comillas, del día. El bono alemán ha superado ese rendimiento del 1% por primera vez desde 2014. Ahora lo veo por aquí en el 0,98. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, sé que no sois economistas, pero sé que también tocáis de oído. ¿Hasta dónde creéis que pueden subir los tipos la Reserva Federal sin provocar una recesión, Muneix? Bueno, sin provocar una recesión, yo creo que eso es un objetivo secundario, ¿no? Que también por el que vela cualquier banco central. Pero vamos, la recesión técnicamente hablando, pues son 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, ¿no? Yo creo que ahora digamos, el objetivo central es reducir esa inflación desbocada o descontrolada digamos, con 3 subidas de tipos, que es un poco lo que descuenta el mercado del caso de la Reserva Federal, de 50 puntos básicos cada una de aquí a final de año, pues que esa inflación se modere a niveles del 3-4% sería un poco el objetivo, pero desde luego no se vislumbra a niveles del 2% como lo que venimos acostumbrados, ¿no? Y estoy un poco de acuerdo un poco no, completamente de acuerdo con lo que decía Javier, en el sentido de que la variable sensible o la variable clave es ese desapalancamiento, ¿no? El cómo va a reducirse balance enorme de 9 billones de dólares que ha venido acumulando pues casi desde la gran crisis financiera y después con las medidas excepcionales adoptadas a raíz de la COVID, ¿no? ¿Dónde podemos ver los tipos? Pues los tipos se pueden ir tranquilamente al 2 o incluso por 2,5% en cuanto a tipos oficiales se refiere, pero también modulando los mensajes, ¿no? El Treasury se puede ir tranquilamente, como decía Javier, de acuerdo, en 3,5 y esperemos que no al 4, pero se podría haber llegado al momento, ¿no? En cuanto a la renta variable que preguntabas antes, la renta variable, gran parte de la limpia o gran parte de los ajustes de valoraciones se han producido ya y ya están en precios, sobre todo aquellas compañías de corte más tecnológico y sensible a los tipos de interés, y sensible en el sentido de que al final hay que recordar que el precio de una acción es el valor actual de flujo futuro, ¿no? Y en el sentido de que aquellas empresas tecnológicas que no ganaban dinero y cuya valoración estaba basada sobre todo en beneficios futuros, pero a muy largo plazo, pues son las más penalizadas, ¿no?
Toda esa limpia, digamos que se ha producido ya, y todo el mundo tiene puesto el foco en empresas pues de calidad, con generación estable de flujos de caja, previsibles, un poco más enmarcados en lo que se llama el value investing, que es lo que predica Warren Buffett. De hecho, comentaba Warren Buffett en la última reunión de Berkshire, este último fin de semana, que había invertido en el primer trimestre 50 billones de dólares en compañías, ¿no? Aprovechando las correcciones de algunas. Bueno, su mano derecha, Charlie Munger, dice que estamos a las puertas de la crisis, la madre de todas las crisis, y luego con la mano izquierda, bien que se compra sus cositas, el señor Buffett y Berkshire Hathaway. Bueno, evidentemente, primero han sido la retirada de los estímulos, después viene la subida de tipos de interés y por último la reducción del balance. Es evidente, yo creo que todo el mundo tenemos la duda o la sensación, incluso la certeza de que las bolsas, los mercados financieros no van a poder comportarse de la misma forma en el futuro sin todo ese apoyo, ¿no?, por parte de los bancos centrales, y que en ese caso pues tendrán que dar marcha atrás o rectificar en sus planes. Os cambio de tercio. La UE, la Comisión Europea, propone empezar con el embargo del petróleo ruso. No nos vamos a quedar sin petróleo, porque el petróleo que no le compremos a Rusia pues nos lo tendrán que facilitar otros países productores, pero evidentemente esto vuelve a generar más distorsión en las cadenas de suministro, de dónde viene el petróleo, de dónde lo vamos a sacar. Eso continúa estirando los precios y ahí tenemos otra vez el petróleo en 108, Javier, y hay quien pronostica otra vez que lo vamos a volver a ver en breve en 130 como mínimo. Sí, bueno, yo creo que la guerra de Rusia ha puesto a prueba el temple moral de Europa, y que evidentemente estamos ahí, y que creo que todo está pasando ahora por Alemania. Vamos a ver, si analizamos, por supuesto, Estados Unidos se mantiene como el gran aliado de Ucrania, aportándoles tecnología y conocimiento bélico, y además está la expectativa y siendo el super socio, que a mí, si quisiera tener un socio, me gustaría que siempre fuera Estados Unidos, naturalmente. Si analizamos Europa, los grandes movimientos o los grandes motores de Europa y cómo se comportan ante la guerra de Ucrania, obviamente si vamos cada uno, nosotros estamos al margen y además equivocándonos de manera sistemática, haciendo un poco el primo, como hacemos habitualmente con esto. Digo, con el tema del gas, de lo de Argelia, lo de Marruecos, lo del Pegasus, en fin, es patético. Pero si cogemos Francia y Alemania, nuestros grandes motores, Francia ya está consolidado, tenemos a Macron, que era la gran duda, ya sabemos que es un interlocutor para lo que vale del señor Putin, ayer estuve hablando más de 2 horas con él, etcétera. Pero sobre todo la gran duda era Alemania. Alemania la encontrábamos con un nuevo gobierno, un gobierno supuestamente más progresista del que había anteriormente, y que es nuevo a todos los efectos, es decir, nuevo en todo. Entonces, yo creo que el gran protagonista de lo que va a ocurrir a partir de ahora con el efecto Unión Europea versus la guerra de Ucrania y Rusia pasa todo por Alemania. Alemania es el gran adalid que podemos tener ahora, la gran baza, actúa consecuentemente con el tema del petróleo, etcétera, y todos los movimientos que hay contra Rusia, etcétera. Si actúa de forma coherente, y no hay nada que demuestre que no lo está haciendo de forma coherente. Sorprendentemente, el señor Scholz yo creo que está haciendo un gran trabajo. Hay que pensar lo que tenía detrás, es decir, ese súper arraigo que tenía Alemania en Rusia y esa especie de súper alianza de a ultranza, coger el gas y el petróleo ruso, que luego se ha visto que hay políticos por detrás bastante bien nutridos desde el punto de vista económico, y que por tanto esa es la razón. Entonces, el deslindarse de esa senda que hay hasta ahora, yo creo que tenemos en Alemania la gran baza, y yo creo que lo van a hacer bien, sinceramente. Lo cual significa que vamos a desprendernos de Rusia desde el punto de vista energético de forma paulatina, porque esto es muy difícil, pero yo creo que el que tenemos que reivindicar es Alemania. Alemania, lo que estamos viendo ahora mismo no se repite desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo las atrocidades tan brutales que se ocurrieron allí. Las estamos incluso viendo ahora, desgraciadamente parece mentira, que en el siglo XXI estamos viendo lo que ocurrió, aquella porquería que se ocurrió y pues está ocurriendo. Entonces, nuestro gran aliado ahora mismo para poder resolver todo esto es Alemania. Vamos a seguir a Alemania, vamos a apoyar a Alemania para que se pueda desprender del yugo energético ruso,
de la mejor manera y por supuesto Estados Unidos, que ya digo que es el gran socio. El amigo americano siempre tiene que estar ahí. Sí, vamos a ver. La Unión Europea está pagando a Rusia 800 millones diarios por la importación de crudo y derivados. Y llevamos pues más de 60 días de guerra, pues haciendo un cálculo rápido, pues se les ha pagado pues más de 50.000 millones de dólares por estas importaciones, ¿no? Por esta dependencia energética. Está claro que Alemania es la pieza clave, pero también hay que recordar que países como Italia o Austria pues son muy dependientes. Si bien Alemania pues ha anunciado que se pone como objetivo claro el desligarse de esas importaciones de crudo ruso a finales de año, ¿no? Vamos a ver cuánto dura la guerra, pero mientras pues seguimos financiándola, ¿no? Y ahí tenemos pues tanto Estados Unidos como los países árabes y del norte de África como proveedores sustitutivos, ¿no? Respondiendo a tu pregunta de por dónde vamos a ver los niveles del precio del Brent, ¿no? En los próximos meses, pues yo creo que todo este año pensamos nosotros que va a estar en el entorno de los $100, si quizás algo por encima. No prevemos que se dispare en demasía, pero vamos a estar en esos niveles. Por tanto, la parte energética no va a contribuir a una reducción de la inflación. No, este caso no es único. Ahora hablamos mucho de Rusia y de los problemas políticos, pero evidentemente todo el petróleo que se consume a nivel mundial, a nivel global, la procedencia que tiene, ¿cuál es? Pues países que no son precisamente amables con los derechos humanos y, por supuesto, con las democracias. Pero bueno, ese es otro asunto del que hablaremos, si queréis, otro día. Oye, por cambiar así ya y finalizar, el IBEX 35, no sé si desde Tenerife se le ve de otra forma al IBEX 35 estos días, así un poco, pues bueno, brillando, entre comillas, sacando pecho, presumiendo. La verdad es que está un poquito mejor que el resto de índices europeos después de muchísimos años. Vuelta a la economía y a la inversión más tradicional, de eso tenemos muchísimo aquí en el IBEX 35 y en la bolsa española. No sé si las sensaciones que tenéis son positivas o si los demás cojean, el IBEX 35 también va a terminar por hacerlo. Hombre, la composición del IBEX siempre ha tenido un peso relevante en empresas pues, industriales y también sector financiero. Hay que recordar que el sector financiero en España pues tiene una vocación totalmente minorista, ¿no? Los bancos que cotizan y lo que ha hecho la curva de tipos sin duda va a beneficiar a esas cuentas de resultados y es un poco lo que ha recogido, ¿no? Luego también el rally energético, ¿no? Son los dos sectores más beneficiados este año, ¿no? Aquellas carteras posicionadas en energía y en bancos y el resto de financieras pues son las más aventajadas, ¿no? De todas formas, en la bolsa española, no solo en el IBEX, sino también en el continuo, pues hay empresas muy importantes y muy relevantes, muy especialistas de nicho, muchas pequeñas y medianas compañías que guardan un valor intrínseco importante y desde luego creo que se está defendiendo bien la bolsa española en este contexto, pero tiene todavía pues mucho recorrido, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Javier? Sí. Bueno, yo quiero que, claro, los que estamos en los mercados miramos todo el día la pantallita y nos retrotraemos a lo que ocurre en la realidad absoluta. Yo creo que si nos vamos, ¿por qué el IBEX está en mejores condiciones? Está alrededor de un -2 en lo que va de performance del año. ¿Por qué está ocurriendo esto respecto al resto? Que hay niveles de -14, -10, depende del índice con el que se compare. Yo creo que si nos vamos al cierre del año pasado de las compañías del IBEX, resulta que ganaron 58.000 millones. Estamos hablando de ganancias, no estamos hablando de EBITDA o de no sé qué, no, ganancias. Ganaron las compañías del IBEX 58.000 millones y hay que pensar que es un récord absoluto desde el 2010, que es el que más se le acerca, que tenían 52.000 millones. Y además es más del doble que lo que se ganó en el 2019, que se ganó en 26.000, 2019, antes de la pandemia. Quiere decir que los resultados reales de las compañías del IBEX 35 hoy por hoy han sido absolutamente rompedores en el año pasado. Por tanto, estamos hablando de que la economía española, las empresas que representan el IBEX, han hecho un año espectacular en el año pasado. Es verdad que luego si entras en pequeños datos, pues encontrarás las respuestas.
Es verdad que hay 3 compañías que son las que capitalizan casi la mitad de esos beneficios, que son ArcelorMittal, Santander y perdona que se me ha ido. Iberdrola. No, sí, exacto. No, Telefónica, ArcelorMittal y Santander, perdón. Se han hecho la mitad de esos ganancias, pero por su buena cabeza y por su buen performance. Entonces, eso es lo que ha ocurrido el año pasado. Y hay que recordar que el año pasado, a pesar de esos beneficios, hay varias compañías, sobre todo las turísticas, que perdían dinero. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Que tenemos España, que el turismo está demostrando en la Semana Santa y en los puentes, etcétera, que tenemos un potencial de retomar ese turismo como lo teníamos en su momento. Quiere decir que nuestro gran motor, el año pasado, a pesar de haber hecho récord en beneficios, nuestro gran motor, que es el turismo, estaba en pérdidas. Por tanto, ahí tenemos una salida bastante interesante a futuro. Dicho eso, luego si analizamos cuáles son los valores que hacen por qué el IBEX está en tan buenas condiciones, claro, nos encontramos que tenemos las grandes ganadores, que es por ejemplo Repsol, que lleva un 42% ganado en lo que va de año, y el gran perdedor, que es Fluidra, que lleva un menos 29%, o un Inditex, que lleva menos 26%. Es decir, hay más 42 del mejor y más menos 30 del Fluidra, 29,7, que son menos 30. De manera que en medio hay de todo. Eso de hacer un seguimiento del índice es muy perverso porque nos encontramos de todo. Si tienes, claro, en los que llevan ganancia de Repsol un 42%, luego tenemos CaixaBank, que es el segundo, con un 34%, y Meliá con otro 34%, que ya digo que era el que perdía dinero al pasado. Por tanto, tenemos un poquito de todo. Y luego en los perdedores tenemos Fluidra con 29,7%, Siemens Gamesa, que parece mentira, las energías verdes, no hay manera de que Siemens Gamesa levante cabeza. Lleva un menos 27%, a pesar de ser energía renovable, resiliente y todo lo demás, menos 27%. Y luego Inditex, que lleva un año el pobre con un menos 26%. Esos son un poco donde estamos. De manera que hay de todo, pero lo más importante es que démonos que los beneficios del 2021 fueron récord absoluto, doblando lo que antes se ganaba en la pandemia en el 26. Perdón, en el 19. De manera que ese es un poco el resumen de lo que hago yo del IBEX. También que hay determinadas afirmaciones que se hacen siempre así con mucha alegría, con la boca grande. Seguro que lo habéis leído y también todos nuestros oyentes o telespectadores muchísimas veces. El día que el S&P 500 le dé por corregir un 10, un 20%, el IBEX 35 va a desaparecer del mapa. Bueno, pues ahí tenemos una corrección del 20% en el S&P 500 y del IBEX 35 un 2%, 10 veces menos. Javier Domínguez Navarro, aurigabonos.es, un Esmelguani, Cross Capital, un placer como siempre. Muchas gracias. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Venga, hasta otra. Muchas gracias. Hacemos Un abrazo. una pausa Muchas gracias. y nos queda ver precisamente los índices, el aspecto técnico.